Póngale cuidado para que usted no se deje engañar más, amigo. Si usted no es bautizado en el nombre de Jesucristo, usted se va para el infierno. De una vez lo digo. Al que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un cheque sin firma. No se lo van a pagar en el cielo, no lo van a reconocer. Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre. Y hay una coma después de Padre. La coma se para. Yo soy padre de 6 hijos, pero yo no me llamo padre, yo me llamo Harvey. Y el texto dice, bautícelos en el nombre del Padre, vea. Los discípulos tenían que saber cuál era el nombre del Padre. Y ellos sabían que era Jesucristo, porque Él les había dicho, yo y el Padre uno somos. Y Él le había dicho a Felipe, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Entonces ellos entendían que el Padre era Jesús. Nombre del Padre. Ellos sabían que era Jesucristo. Y del Hijo, yo soy hijo de mi madre, de mi padre, pero yo no me llamo hijo, yo me llamo Harvey. O sea que hijo no es un nombre, y la orden era, bautícenles en el nombre del Hijo, no era repetir hijo como un loro. Tenían que saber el nombre del Hijo, Jesucristo, y del Espíritu Santo. Ellos sabían que el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 5, he venido en nombre de mi Padre. Ellos sabían cuál era el nombre del Padre, Jesucristo. Sabían cuál era el nombre del Hijo por obviedad, Jesucristo. Y sabían cuál era el nombre del Espíritu Santo, Jesucristo. No era repetir como un loro, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque era firmar un cheque. Por ejemplo, firma el cheque, ¿cuánto le debo? 20 millones, entonces le firmo, pastor de la iglesia, ¿se lo pagan? No se lo pagan. La única forma es que yo ponga Harvey Bermúdez Ángel, mi nombre propio, ahí sí se lo pagan. Al que bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es un cheque sin firma. No se lo van a pagar en el cielo, no lo van a reconocer. Entonces Pedro, como sabía cuál era el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice el texto, y entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ojo con eso, Pedro no estaba solo, ahí estaban todos, vea. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Porque hay gente que dice, ¿quién es mayor, Pedro o Jesús? Como que dice Pedro se equivocó. No, señor, Pedro no se equivocó. Ahí estaban los otros que lo hubieran corregido. Pedro, ¿qué estás diciendo? No, se quedaron callados porque ellos sabían también cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, como sabía cuál era el nombre, cuál era la verdadera orden, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Les aplicó el nombre personal de Dios, que es Jesús. Pedro dice, bautizo en el nombre de Jesucristo. Perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo significa el Mesías, el ungido, lo que Israel estaba esperando. Y Jesús es el Salvador. Lo que le quiere decir la palabra de Jesucristo es que Jesús es el mismo Mesías. Y que el Mesías es el mismo Salvador. Y que el mismo Salvador, Oseas 13:4, la orden de Dios era, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Porque la vida de la carne en la sangre está, dice. Y dice el Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, dice el texto. Le pregunto, según el Antiguo Testamento, ¿en dónde está la vida? ¿En dónde? Correcto, en la sangre. Por eso dice la Biblia que Dios buscó y no había uno solo. Él le dijo a los ángeles, vengan, necesitamos librar al hombre de una vez por todas con un solo sacrificio. Ahí está Moisés, la sangre de Moisés no sirve. ¿Qué hacemos? Hay que derramar sangre inocente, sangre santa. Entonces los corderos menos, los machos cabríos menos, Moisés menos, David tampoco. Entonces la Biblia dice que Dios buscó entre los hombres. Entonces no había uno. Y los ángeles tocaron al Señor y le dijeron, Señor, le tocó hacer usted esa vuelta. Le tocó a usted, Señor, porque nadie hay santo como tú. Entonces el Señor dijo, bueno, voy a hacer esa vuelta. Y le dijeron los ángeles, ¿y cómo lo vas a hacer? Tú eres espíritu. Y tú mismo le inspiraste a los profetas que sin derramamiento no hay remisión de pecados. Y dijo el Señor, yo la voy a derramar. ¿Cómo? ¿Y cómo te vas a derramar? Si tú eres el que llena los cielos y la tierra, tú no tienes sangre ni huesos. Entonces el Señor dijo, tranquilo, mi palabra, mi logos, mi palabra, lo que yo digo se hace. ¿Y cómo la vas a hacer? Yo con mi palabra, la palabra misma. Yo voy a decir mi palabra y voy a hacer ovular a una mujer. ¿Qué?
Sí, Señor. Sin ella tener coito, siendo virgen, mi palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra. ¿Y cómo? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Dios hizo un milagro. A esa palabra que él envió al vientre de María le iban a llamar hijo. Pero no era que el padre tuviera un hijo, sino que él mismo vino y se alojó en el vientre de María con su palabra y su poder. Por eso dice que del Espíritu Santo es. Y por eso dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ponle cuidado a lo que le estoy enseñando. La sangre haría expiación. No había nadie, solo Dios. Por eso Jesucristo es el Cordero perfecto. Porque la Escritura decía que no te podía tener defecto alguno. Ni magullado, ni con añublo. No, Jesucristo es el perfecto. Juan 1:29, Juan vio a Jesús y declaró lo siguiente, porque Dios te lo reveló. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ahora, ¿qué pasaba? El sacerdote aplicaba sangre por el hisopo. Y ahora el Nuevo Testamento declara otra cosa, diferente a Levítico 17:11. El Nuevo Testamento no dice que la vida está en la carne o en la sangre. No lo dice. El Nuevo Testamento, después de la resurrección de Jesús, declara esto. Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La vida ahora no estaba en la sangre. La vida ahora estaba en el nombre de Jesús. Entonces había que aplicarle sangre al alma. ¿Cómo le íbamos a aplicar sangre al alma después de que Jesús muriera y se sacara la sangre? Y pasaran 2 siglos. ¿Y nosotros dónde quedábamos? ¿Dónde nos íbamos a juntar esa sangre? La única forma que se le aplica sangre de Jesús, sangre del Cordero a un ser humano para que sus pecados sean perdonados, la única forma es en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es el nombre redentor de Dios. Cuando usted, amiga, amigo, nosotros los pastores lo ubicamos aquí, lo agarramos aquí a la nuca, tápese la nariz, venga, agárreme el brazo y lo zambullimos, lo sumergimos en agua, como dice la palabra, bautizándolos, sumergiéndolos, los sumergimos allá y decimos, en el nombre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo llega a su alma y lo limpia de todo pecado. El diablo tiene que vernos rojos nosotros, rojos, teñidos de rojo, y Dios nos ve blanco. El nombre de Jesús. Por eso ellos bautizaron en el nombre de Jesús. Por eso bautizaron, porque tienen que aplicar sangre de Jesús en el alma de un ser humano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El que tenga el Papa, el que tenga la Virgen María, el que tenga el Lutero o el que tenga un pastor como nosotros como su soporte, se le cae el edificio. Pero el que tenga a Jesucristo el Señor como su piedra, su casa no se cae nunca. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres el que podamos ser salvos. El diablo te engañó. Usted ingenuamente se fue a esas iglesias trinitarias o ha estado en la iglesia católica. Ingenuamente se ha dejado engañar. Usted se va para el infierno. Pero ahora el Señor te trajo para hacerte entender que el bautismo para perdón de tus pecados es en el nombre de Jesucristo.